Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Adrián Alfonso Fonseca Tapias. Soy estudiante de la maestría en gerencia de proyectos y actualmente vengo cursando Seminario de la Investigación Aplicada 4. Y esta es la presentación de mi proyecto. Básicamente es lo que he venido trabajando durante el semestre para poder presentarlo y validar el requisito para poder graduarme para la maestría. El proyecto básicamente se basa en el uso de paneles solares como elemento de suministro de energía eléctrica en zonas residenciales rurales. En este caso, más que todo aplica para zonas de clima cálido, donde el uso de la energía pues obviamente presenta una mayor demanda en el uso residencial y comercial en algunos casos, ¿cierto? Pero validando y enfocándome solamente en el tema en zonas residenciales en el área rural. Bueno, ya tenemos la descripción del problema. Es que, como lo sabemos, por ejemplo, aquí en Colombia, nosotros en el área rural, para los que de una u otra manera conocemos estas zonas, la problemática de la energía es una constante porque por el déficit que hay en cuanto a infraestructura eléctrica como tal, en las que solamente se enfocan en la demanda energética que se tiene solamente en las grandes urbes o en los municipios y olvidándose así de esa manera un poco de la parte rural, donde por falta de mantenimiento y otras condiciones climáticas y ambientales pues tenemos esa falencia en algunas zonas. Inicialmente, donde tenemos residencias, pueden ser fincas y demás, donde hay escasos habitantes, pues obviamente hay problemática para llevar la energía eléctrica comercial que hay actualmente, que es la que brinda las empresas convencionales en cada departamento y en el país, obviamente. Generalmente se vuelve un problema para las personas utilizar este tipo de elementos eléctricos en el uso residencial y por ende pues tenemos esa problemática que busco solucionar con la presentación de este trabajo. Bueno, entonces vemos pues que en las zonas rurales de Colombia no hay suministro constante de la energía eléctrica, como les venía explicando, pues obviamente hay ese déficit que necesitamos suplir. Las plantas de suministro eléctrico requieren una alimentación por medio de combustibles fósiles. Vemos que hay una gran problemática ambiental por el uso de estos combustibles. Obviamente el uso de la CPM y de la gasolina pues hace y aún así el ruido también presentan pues unas desventajas de utilizar estas plantas eléctricas para suplir el suministro eléctrico. Las zonas rurales, objeto de estudio, se caracterizan por estar ubicadas en lugares con altas temperaturas, lo que representa un problema de habitabilidad frente a las olas de calor. Este problema de olas de calor pues, se ha evidenciado no solamente en las zonas rurales, sino urbanas, donde hay alta demanda energética debido a las olas de calor por el uso pues, de herramientas o de elementos eléctricos que mejoran las condiciones ambientales dentro de un hábitat, ¿cierto? El caso del ventilador, el caso de los extractores, el caso del aire acondicionado como tal, pues obviamente demanda un poco más que en zonas de clima frío, donde los problemas son un poco diferentes, ¿cierto? No existe una conciencia generalizada sobre las ventajas del uso de paneles solares, dado que desconoce sus beneficios. Pues actualmente la educación es una herramienta válida para este tipo de inconvenientes, donde se busca de cierta manera educar a las personas del uso de este tipo de herramientas, de este tipo de energías renovables que actualmente
se están investigando y se están empezando a utilizar como método para suplir parte energética y mejorar condiciones, obviamente, de habitabilidad en una residencia, y obviamente viendo también tema ambiental, de mejorar condiciones ambientales de la actualidad para el planeta. Objetivos. El objetivo general es desarrollar un proyecto investigativo que valide el uso de los paneles solares en zonas residenciales rurales que no cuentan con suministro eléctrico. Ya los objetivos específicos, primero que todo, es identificar los factores problemáticos frente al suministro eléctrico en zonas rurales, exponer las ventajas de la energía solar y su implementación mediante paneles solares, definir los beneficios de los paneles solares como fuente de energía eléctrica en zonas rurales. Bueno, el marco referencial, pues obviamente es fundamentos del sistema fotovoltaico, o de este uso de este tipo de energía que en la actualidad pues se ha venido implementando, se ha venido desarrollando, pero que a la larga se va a volver un tema fundamental de cómo suplir esa parte energética que de pronto no tenemos bien referenciadas, pero sabemos que se puede ir fortaleciendo todo este tema de la energía solar como tal. Vemos que, por ejemplo, la energía solar, la energía del sol, en una hora puede generar lo que utilizamos en el planeta durante un año. O sea, es demasiada energía que se desperdicia en forma de calor. Entonces, la investigación debe partir en la búsqueda de poder coger esa energía que emana el sol, que emite el sol al planeta, y poder transformarla en algo que beneficie al planeta. La energía solar no produce electricidad todo el tiempo. Obviamente, por condiciones de la rotabilidad del planeta, pues existe esa desventaja, esa falencia como tal, pero igual, como les dije, en el momento donde más calor existe, pues es el momento donde nosotros realmente tenemos que aprovechar más esa energía de otra manera y no solamente de calor. Los paneles solares fotovoltaicos están formados de un gran número de células fotovoltaicas en diferentes tipos de encapsulado de vidrio. Químicamente, así es que se produce la electricidad por parte del sol. Bueno, ya vemos los tipos de energía solar. Tenemos la energía térmica, que es en forma de calor, la energía solar fotovoltaica, que ya es el tema químico, donde se aprovecha esa energía solar y para volverla obviamente electricidad, y la solar energética, termodinámica, ¿cierto? Que ya se trata de producir por plantas eléctricas una energía solar concentrada. La radiación solar, nos decía, es un tipo de radiación que constantemente nosotros en muchos países, un país como Colombia, la tenemos 12 horas al día, donde su punto más álgido, pues con mayor intensidad son las 12 del día. Y existen estos tipos de radiación solar, como es la ultravioleta, que la conocemos. Es una radiación que nosotros no podemos notar a simple vista. Ya la visible es obviamente la del calor que nosotros sentimos o presenciamos durante el día, y el infrarrojo, que es una invisible, es muy similar a la ultravioleta, pero algunas son percibidas por el ojo. La energía solar y sus aplicaciones, pues aquí estamos viendo en la imagen un panel solar. Ella recibe esa energía y la transforma por medio de la energía química, el movimiento de protones y electrones en ese panel solar. Bueno, si se instalan las celdas fotovoltaicas, alrededor de 20 megavatios, 20 megavatios es la energía más o menos que puede socorrer o suplir más o menos unas de 20.000 a 30.000 personas. O sea que es una cifra considerable. Una de las aplicaciones podría ser el tema del alumbrado público, porque es un alumbrado constante y habría que, debido a que se utiliza en la noche, pues aplicarlo por medio de baterías que puedan soportar la carga durante el tiempo que se vaya a utilizar esa luz
o ese alumbrado público, que muchas veces, en algunas ocasiones, obviamente no se va a utilizar al 100% en la noche. El marco contextual, aquí tenemos la ley 1715 del 2014 que permite pues, la implementación de estos paneles solares, los factores económicos, obviamente el tema energético pues obviamente tiene un factor económico muy importante que nosotros tenemos o debemos validar obviamente, y adicionalmente está el factor ambiental que reduce sustancialmente otro tipo de energías y más que todas las fósiles. Reduciría estar, por ejemplo, para el caso de Colombia, donde el 80% de la energía viene de la hidráulica por medio de las represas, que obviamente esto generaría muchos daños ambientales en cuanto al desplazamiento de la fauna, de la flora, al daño de la flora, contaminación, desplazamiento de las personas, una cantidad de problemas que lo pudimos estar notando los últimos 4 o 5 años por medio de Hidroituango como tal, que al final fueron 4 años de la que se dejó de suministrar energía y que hoy tenemos las consecuencias al rojo vivo por medio de sobrecostos y demás cosas que realmente por ser una empresa pública las personas o toda la población colombiana como tal es la más perjudicada con esto. Ya la metodología, aquí tenemos una fase de planificación, la segunda es de recolección de datos por medio de encuestas y análisis de datos, y ya la propuesta con una formulación del proyecto y una sustentación como tal. Ya los resultados, notamos que hay un déficit ahí de educación. Las personas no conocen este tipo, la mayoría de personas no conocen este tipo no saben cómo opera como tal una celda fotovoltaica y que la pueden utilizar, ¿cierto? Actualmente el gobierno tiene muchos proyectos ambientales que van en pro de este uso de herramienta energética como tal para suplir esas necesidades que se tienen en algunas zonas donde el suministro eléctrico obviamente es un problema día a día. Aquí vemos pues los paneles solares. Vemos que la población aún no entiende los beneficios económicos y medioambientales, que eso va de la mano. Al menos un 25% de la población objeto de estudio no estará de acuerdo con la implementación de paneles solares para el suministro de energía constante. No están de acuerdo porque obviamente no hay un tabú que debe resolverse ahí en ese caso, pero por ejemplo vemos que si exponemos de la manera correcta esta energía, poco a poco va a seguir obviamente aumentando su uso y su aplicación en la vida cotidiana. Y obviamente por la sobrepoblación, porque ya no vamos a tener, ya nos vamos a llenar de otro tipo de energías y es necesario utilizar la que en sí se renueva día a día, sin dañar más el medio ambiente. Y es a eso lo que quiero llegar con este proyecto. Ya las conclusiones, la energía generada por el sol por cada hora de irradiación sobre la Tierra puede satisfacer la demanda energética de todo el mundo durante un año. Eso es algo impresionante que hay que tener muy en cuenta, y que a la larga esta energía obviamente va a suplir de la manera que espero yo y que esperamos algunos que ya empezaron a trabajar con este tema y que lo aplican en la actualidad. A la larga, el uso de energía solar también puede proporcionar ahorros significativos y a largo plazo en costos de electricidad. La instalación de módulos solares puede reducir significativamente los costos mensuales de electricidad y la dependencia a la red. Hay un tema de independencia pues que también hay que tener en cuenta ahí. Vamos a presentarle otra diferencia de la energía fósil tradicional, que son los fósiles, el ACPM, el combustible, los derivados de la gasolina. El uso de la energía solar no emitirá gases nocivos para el medio ambiente. Obviamente todo este tema del dióxido de carbono pues ya no se verá reflejado, y ese tema del calor como tal que se presenta y que se emite desde el sol se va a utilizar de una manera correcta y óptima. Vemos que como solución energética sostenible y libre de carbono, la energía solar es esencial para frenar el calentamiento climático. A eso me refiero, y evitar daños mayores a la capa de ozono o a nivel
ambiental con el derretimiento.